Hay una epidemia silenciosa que avanza sobre la humanidad civilizada con la voracidad de una plaga medieval. Pero a diferencia de las pestes del pasado que cubrían la piel de heridas visibles, esta enfermedad ataca el centro invisible de la voluntad humana, corroyendo la capacidad de sentir, de querer y de conectar con el mundo. Ustedes la llaman depresión. Los médicos, en sus consultorios estériles e iluminados por esa luz artificial que tanto agrede al cuerpo etérico, les dicen que se trata de un desequilibrio químico, un fallo en la maquinaria de los neurotransmisores, algo que debe corregirse con píldoras, del mismo modo que un mecánico aprieta un tornillo en un motor a vapor. Necesito decirles, con la gravedad de quien ha observado la anatomía oculta del ser humano a través de los registros de la Akasha y la visión clarividente, que esa explicación materialista no solo es incompleta, es peligrosamente infantil. Lo que ustedes experimentan como el peso insoportable de la existencia, ese tono grisáceo que drena el color de la vida, ese cansancio que ningún sueño repara, no es un error del cerebro. Es un grito de auxilio del alma que está siendo sofocada sistemáticamente por un modo de vida diseñado por fuerzas que desean, por encima de todo, desconectar al ser humano de su herencia cósmica. La depresión moderna no es una enfermedad en el sentido común. Es una reacción alérgica del espíritu ante la mentira del materialismo. Al fundar la antroposofía, dediqué mi vida a construir un puente entre la ciencia visible y la ciencia del espíritu, y es desde este puente que observo el abismo donde tantos de ustedes han caído. El gran enemigo que enfrentamos hoy, el que se esconde detrás de los fríos diagnósticos clínicos, es la influencia aplastante de lo que llamo las fuerzas ahrimánicas. Ahriman es el ser que inspira el intelecto seco, la burocracia, la tecnología sin alma y, crucialmente, la creencia de que el hombre es solo un animal biológico que nace, se reproduce y muere. Cuando la ciencia médica trata la depresión solo como materia, está sirviendo a Ahriman sin saberlo, pues valida la idea de que la solución para la angustia del alma reside en una sustancia química. Eso es lo mismo que intentar curar la nostalgia de un exiliado dándole mejor comida. El cuerpo se nutre, pero el alma sigue llorando por la patria perdida. La patria que ustedes perdieron no es un lugar geográfico, sino la percepción de los mundos superiores. La depresión es el luto del espíritu que se ve encerrado en una caja craneal, convencido de que no existe nada más allá de esas paredes de hueso. He visto en mis investigaciones espirituales cómo se altera el aura de una persona deprimida. No es solo una nube oscura, es una retracción, un encogimiento violento de los cuerpos sutiles que intentan desesperadamente protegerse de un entorno agresivo y sin sentido. Y para que comprendan la verdadera cura, o al menos el camino hacia ella, necesitamos diseccionar al ser humano no como un cadáver en la mesa del anatomista, sino como una entidad cuádruple compuesta de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y la organización del yo. Es en la enfermedad específica y en la desarmonía entre estos cuerpos donde reside la génesis de este mal del siglo. La primera gran revelación sobre la causa oculta de la depresión, y que la medicina alopática ignora completamente por carecer de instrumentos para medirla, reside en el agotamiento sistemático y la esclerosis de su cuerpo etérico. El cuerpo etérico, o cuerpo de fuerzas formativas, es el arquitecto de la vida. Es el que lucha contra la gravedad y la entropía. Es el que mantiene la forma del organismo, el que regula el sueño, la digestión, el crecimiento y la reparación. Es en esencia un cuerpo de ritmo. Observen la naturaleza. La planta no crece de forma lineal. Sigue el ritmo del día y de la noche, de las estaciones, de la luna. El cuerpo etérico humano es parte de ese gran ritmo cósmico. Se expande y se contrae, respira al unísono con el universo. Sin embargo, la vida moderna, inspirada por la frialdad mecánica de Ahriman, le ha declarado la guerra al ritmo. Ustedes viven bajo luces que transforman la noche en día, confundiendo a la glándula pineal y al sistema etérico. Ingieren alimentos procesados que son, desde el punto de vista oculto, cadáveres alimenticios desprovistos de fuerzas vitales solares. Se someten a horarios de trabajo lineales que ignoran los ciclos naturales de fatiga y recuperación. El resultado es que el cuerpo etérico comienza a secarse. Imaginen una planta que no recibe agua, sino barniz. Se vuelve rígida, quebradiza y gris. Cuando el cuerpo etérico está sano, nos brinda la sensación de vitalidad, el placer simple de estar vivos, las ganas de hacer. Cuando está exhausto y esclerosado por la falta de ritmo y el ataque tecnológico, lo primero que desaparece es la iniciativa. La persona sabe lo que necesita hacer, pero no logra mover sus miembros para ejecutarlo. Esto se diagnostica clásicamente como letargo depresivo, pero es en realidad una quiebra de la batería vital.
El cuerpo etérico necesita repetición rítmica para fortalecerse. De ahí la importancia de las oraciones, los rituales, las comidas en horarios regulares. La modernidad ama la novedad constante y el caos. El cuerpo etérico ama la constancia. Al negar el ritmo, ustedes matan la base donde la voluntad humana planta sus pies. Una persona con un cuerpo etérico débil siente el mundo como un peso aplastante, pues la fuerza que naturalmente levanta al ser humano contra la gravedad de la tierra está ausente. Se convierte en un fantasma en su propio cuerpo, arrastrándose por la existencia no por tristeza emocional, sino por pura falta de combustible etérico. Esta sequía interior es la base fisiológico-espiritual donde la depresión echa sus raíces más profundas, preparando el terreno para trastornos aún más graves en los cuerpos superiores. La segunda revelación nos lleva a un nivel más profundo y doloroso de la experiencia humana, donde la depresión deja de ser solo falta de energía para convertirse en una agonía emocional activa y una sensación de agujero en el pecho. Me refiero a la hipertrofia tóxica del cuerpo astral y al sofocamiento del yo. El cuerpo astral es la sede de nuestras pasiones, deseos, simpatías y antipatías. Es donde reside la conciencia del dolor y del placer. En una constitución saludable, el cuerpo astral debe ser un siervo del yo, la individualidad espiritual. El yo debe guiar los deseos como un jinete guía a su caballo. No obstante, la cultura contemporánea ha invertido esta relación de forma catastrófica. Ustedes son bombardeados desde la infancia por estímulos sensoriales incesantes, por medios que inflaman el deseo, el miedo, la envidia y la comparación constante. Esa alimentación continua de sensaciones de baja vibración hace que el cuerpo astral se hinche, volviéndose gigantesco, desgobernado y voraz. Comienza a exigir más y más estímulos solo para sentirse vivo. Al mismo tiempo, el yo, la chispa divina, el observador silencioso, se encuentra débil, poco cultivado, sin educación espiritual. Lo que sucede en la depresión es que ese cuerpo astral hipertrofiado colapsa sobre el yo débil, sofocándolo. La persona siente una tormenta de emociones negativas o, paradójicamente, una apatía defensiva, porque el sistema se ha quemado de tanto sentir. Es lo que llamo parasitismo astral. El ser humano moderno carga dentro de sí una entidad de deseos no procesados que consume su fuerza vital. La depresión en esta etapa es muchas veces el resultado de que el yo percibe su propia impotencia ante sus deseos y miedos. Además, el cuerpo astral, cuando no es purificado por la disciplina espiritual, se convierte en un espejo distorsionado que refleja solo el lado sombrío de la existencia. Absorbe la suciedad psíquica de las ciudades, la angustia colectiva, el miedo a la guerra y a la pobreza, y como el yo no tiene fuerza para filtrar esto, la persona es invadida por una tristeza que ni siquiera es suya. Llora las lágrimas del mundo, pero cree que es un fallo personal. El médico prescribe un sedante para calmar el sistema nervioso, pero lo que hace ocultamente es intentar empujar el cuerpo astral fuera del cuerpo físico, simulando un estado de sueño artificial. Esto alivia el dolor momentáneamente, pero impide que el yo retome las riendas del caballo. La cura real exigiría el fortalecimiento del yo a través del pensamiento concentrado y la meditación, para que pudiera finalmente ordenar el caos del cuerpo astral. Sin esa jerarquía interna restaurada, el alma continúa a la deriva en un mar de sentimientos tempestuosos, sin capitán en el timón. La tercera revelación es quizás la más difícil de aceptar para la mente racionalista actual, pues toca la propia esencia de la cosmovisión que les fue impuesta. La depresión como una consecuencia directa del materialismo teórico actuando como un muro de contención espiritual. No hablo de materialismo en el sentido de amar el dinero, sino de la creencia metafísica de que la materia es la única realidad. El ser humano es por diseño un ciudadano de dos mundos. Durante el sueño viaja al mundo espiritual para recargarse. Durante la vigilia, actúa en el mundo físico. Existe una respiración constante entre el allá y el acá. Lo que la educación moderna, la ciencia ateísta y la cultura cínica han hecho es construir una costra impenetrable alrededor de la conciencia humana. A ustedes se les enseñó a ridiculizar lo invisible, a dudar de la intuición, a exigir pruebas de laboratorio para verdades que solo pueden ser sentidas por el corazón. Este escepticismo endurecido no es solo una postura intelectual, crea una barrera real en el tejido del alma. Cuando una persona cree con todas sus fuerzas que la muerte es el final y que el universo es un accidente frío, corta el cordón umbilical que la nutre de las jerarquías espirituales. El resultado es una soledad cósmica devastadora. La depresión profunda es a menudo la sensación de haberse quedado encerrado fuera de su propia casa espiritual.
El alma sabe instintivamente que pertenece a algo mayor, pero el intelecto, entrenado por Ahriman, dice no, eso es ilusión. Este conflicto interno genera una fricción insoportable. El alma grita por Dios por sentido, por trascendencia, y la mente responde con fórmulas químicas y azar biológico. Esa disonancia cognitiva a nivel profundo genera un estado de desesperación existencial que ninguna terapia conversacional puede resolver completamente, a menos que toque la cuestión del espíritu. Es como si intentaran respirar en una habitación donde todo el oxígeno se ha consumido. El oxígeno del alma es el sentido espiritual. Sin él, el alma entra en asfixia. Y esa asfixia es lo que ustedes llaman depresión. Las fuerzas de la oscuridad se alimentan de esa desesperanza, pues un ser humano que no cree en su propio espíritu es un ser fácil de manipular, fácil de esclavizar por el miedo y el consumo. La depresión es el síntoma de una humanidad a la que convencieron de cortarse sus propias alas y ahora llora porque no puede volar. La cuarta revelación nos lleva a un territorio que la psiquiatría moderna considera tierra de nadie, una mera desconexión de la conciencia, pero que en verdad es el campo de batalla donde la salud mental se gana o se pierde cada noche. Me refiero a su relación patológica con el mundo del sueño y la consecuente ruptura de la comunicación con aquellos que cruzaron el umbral de la muerte. Han sido educados para creer que dormir es solo una pausa biológica, un momento para que el cerebro limpie toxinas y archive memorias como una computadora en modo de reposo. Esa visión mecanicista es una catástrofe para la higiene del alma. Cuando ustedes duermen, el cuerpo astral y el yo se desprenden del cuerpo físico y del etérico, que se quedan en la cama regenerándose y viajan al mundo espiritual. Es en ese mundo donde el alma humana debería encontrarse con las jerarquías angélicas y con las almas de los desencarnados para beber de la fuente de la sabiduría cósmica, renovando sus fuerzas morales y trayendo al despertar la certeza intuitiva de que la vida tiene propósito. Sin embargo, el hombre moderno se va a dormir con el alma tan pesada de materialismo, tan saturada de preocupaciones financieras, noticias terribles y pensamientos ateístas, que no logra ascender a las esferas puras del espíritu durante el sueño. Se queda atrapado en lo que llamo la esfera sublunar, una región espiritual densa y caótica, demasiado próxima a la tierra. El resultado es que, en lugar de beber del néctar divino, pasan la noche enredados en pesadillas inconscientes y confusiones astrales, luchando contra sus propias proyecciones de miedo. Despiertan más cansados que cuando se acostaron, no por falta de horas de sueño, sino por la horrible calidad espiritual de ese descanso. Y aquí reside el secreto oscuro de la depresión, la incapacidad de traer luz de la noche al día. La depresión es muchas veces la resaca de un alma que pasó la noche vagando en el limbo porque no tenía combustible espiritual. Pensamientos elevados, oraciones, lecturas sagradas antes de dormir, para elevarse. Pero hay algo aún más trágico. Al cortar la conexión con el mundo espiritual mediante el pensamiento materialista, se han vuelto sordos ante los muertos. Aquellos a quienes amaron y que ya partieron no han desaparecido. Están a su alrededor, ansiosos por ayudar, intentando susurrar intuiciones de coraje y amor. Pero su aura, endurecida por la incredulidad, actúa como un muro de plomo. Los muertos gritan, pero ustedes no oyen. Esa presión comunicativa no escuchada se acumula en el inconsciente como una angustia indefinible, una sensación de aislamiento absoluto que ningún compañero humano puede curar. Muchas veces lo que el paciente describe como una tristeza sin motivo es en realidad el dolor de la separación espiritual que él mismo creó. Se siente abandonado por el universo porque construyó un techo de hormigón sobre su propia cabeza. La cura exige que reaprendamos el arte sagrado de dormir. Exige que llevemos a la cama pensamientos eternos y no las cotizaciones de la bolsa o los escándalos políticos. Si pudieran ver el horror que supone para el espíritu intentar elevarse saliendo de un cuerpo que se durmió viendo noticias de violencia, comprenderían por qué la humanidad despierta enferma. El sueño debe ser un sacramento, un retorno al hogar del Padre. Cuando se convierte solo en un apagón, el alma muere de hambre, y esa hambre se manifiesta como el vacío insoportable de la depresión. La quinta y última revelación, y tal vez la más urgente para aquellos que sienten que la vida ha perdido su sabor, tiene que ver con la traición de su propio destino, lo que en la terminología ocultista llamamos karma negligenciado. Antes de nacer, durante la medianoche cósmica que he mencionado en otras ocasiones, ustedes, en unión con seres superiores, diseñaron un plan para esta vida. Eligieron las dificultades, la familia e incluso las crisis, no como castigos, sino como oportunidades necesarias para desarrollar nuevas cualidades de amor y sabiduría. Descendieron a la tierra con una misión,
con un fuego sagrado de intención. Sin embargo, al llegar aquí y verse envueltos por la niebla grimánica de la educación moderna y el confort burgués, muchos de ustedes olvidaron completamente lo que vinieron a hacer. Cambiaron el destino heroico por la seguridad mediocre. Silenciaron la voz interior que pedía arte, servicio, coraje o cambio, y aceptaron los guiones prefabricados de la sociedad. Estudiar, tener un empleo seguro, acumular bienes, jubilarse. La depresión, vista bajo la luz de la antroposofía, no es una enfermedad a extirpar. Es un mecanismo de corrección violentamente amoroso de su yo superior. Cuando se desvían demasiado del camino que prometieron recorrer, cuando su vida externa se convierte en una mentira en relación con su verdad interna, su propio ángel guardián interviene. Retira el placer de las cosas falsas. Vuelve insípido el dinero, amargo el éxito, insoportables las relaciones superficiales. La depresión es la forma que tiene el espíritu de decir, detente, no des ni un paso más en esa dirección equivocada. Es una huelga del alma. El dolor que sienten es la fricción entre la persona que deberían ser y la persona que fingen ser. La medicina intenta eliminar ese dolor para que puedan volver a funcionar en el engranaje que los está matando, pero la visión espiritual dice, escucha al dolor. Él es el guía. Está señalando dónde está la vida real, y generalmente la vida real está exactamente en la dirección de aquello que más temen hacer. La epidemia actual de depresión es la señal de que millones de seres humanos están viviendo encarnaciones abortadas, desperdiciando la preciosa oportunidad de la vida terrestre en trivialidades, y sus almas gritan de horror ante ese desperdicio. Ahriman quiere que crean que la tristeza es un error químico para que la callen y sigan siendo autómatas productivos. Pero yo les digo, su tristeza es su dignidad intentando despertar. Es la prueba de que no son máquinas. Una máquina no se deprime si no cumple su función. Simplemente se rompe. El ser humano se deprime porque carga la semilla de la infinitud y sabe, en el fondo, cuándo está traicionando esa semilla. La cura no vendrá de fuera, sino del coraje brutal de alinear la vida externa con el imperativo interno, cueste lo que cueste. Es el realineamiento kármico. Sin eso, cualquier alivio será solo cosmético y temporal. Por lo tanto, mis amigos, al mirar este abismo que llamamos depresión, no vemos un error de la naturaleza, sino un toque de trompeta para una batalla espiritual. Ustedes no están enfermos, están siendo convocados. Lo que he descrito aquí, el agotamiento etérico por falta de ritmo, el caos astral por falta de dominio del yo, el muro del materialismo, la sordera ante los muertos y la traición del destino, son los frentes de batalla de nuestra era. La humanidad está cruzando un umbral. Las viejas formas de religiosidad instintiva ya no funcionan y el materialismo científico ha fracasado en dar sentido a la vida. Están solos en el abismo para que puedan desarrollar la libertad. Si la cura viniera lista en una píldora, serían esclavos de la píldora. Pero la cura exige trabajo. Exige que se conviertan en los sacerdotes de sus propias vidas. No les estoy diciendo que abandonen sus tratamientos médicos si están en peligro inmediato. La medicina de emergencia tiene su lugar. Pero les imploro que no se detengan en el diagnóstico físico. No acepten la etiqueta de rotos. El camino de salida de este laberinto oscuro comienza con actos simples pero poderosos. Comienza con la restauración del ritmo, despertar y dormir en armonía con el sol, comer alimentos que tengan vida, respetar los ciclos. Pasa por la higiene del alma, la decisión consciente de no consumir basura emocional a través de las pantallas, de proteger los sentidos, de cultivar momentos de silencio absoluto donde el yo pueda hablar. Avanza hacia el estudio espiritual. Alimentar la mente con ideas que tengan sustancia, como las de la ciencia espiritual, que expanden el horizonte y rompen el techo del materialismo, permitiendo que el alma respire nuevamente. Y culmina en el coraje de preguntar, ¿qué he venido a hacer aquí? Y en la valentía de escuchar la respuesta, aunque exija que lo cambien todo. La depresión es el invierno del alma, sí, pero el invierno prepara la semilla para la primavera. Si usan este tiempo de oscuridad para echar raíces profundas, para encontrar al Dios que mora dentro y no al Dios que vive en cielos distantes, emergerán no solo curados, sino iniciados. La tristeza será transmutada en sabiduría, el letargo en voluntad indomable. La elección es suya. Pueden seguir viéndose a sí mismos como accidentes biológicos defectuosos, o pueden levantarse y asumir su herencia como espíritus eternos que están momentáneamente aprendiendo a través del dolor. El mundo espiritual espera su señal.
Los muertos esperan su atención. Su propio destino espera su decisión. No se duerman en la nieve. Levántense y caminen hacia su propio sol interior.